a empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a afligir, escoja sonreír, que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Cuando iba al colegio siempre había alguien que te preguntaba ¿y qué quieres ser de mayor? Yo la verdad es que ni me lo había planteado. Hoy en día lo echo de menos porque no sé por qué no me siguen preguntando qué quiero ser cuando sea mayor. Luego en el cole te hacían elegir entre ciencias y letras, eso sí. Siempre parecían mucho más inteligentes y listos y con un futuro más prometedor las personas que eligieran ciencias. Y luego estábamos los del pelotón de los torpes, los que nos decantábamos por letras. Y ya ni les cuento si encima estudias la carrera de periodismo los comentarios que hay que escuchar. Bueno, pues fuera de este debate están los arquitectos. Para mí son seres privilegiados porque pueden tener una formación cercana a las ciencias, pero tienen una sensibilidad especial. Y hoy vamos a estar rodeadas de ellos. Artesanía Morales, 65 años de artesanía en el Centro Histórico de Toledo. Damasquinado en oro de 24 quilates, espadas de época y productos de Lladró, así como los cuchillos de acero damasco. El mejor acero del mundo. 925 22 35 86, Plaza El Conde 3, Toledo. Teresa Sánchez Letona, bienvenida. Hola María José, ¿qué tal? A ti también te acosaban. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? Sí, yo creo que es algo que nos ha pasado a todos y bueno, yo decía unas cosas que... Por ejemplo, pues he llegado a decir Power Ranger cuando era pequeña. Hombre, bueno, pero eso es una serie de éxito. Para cualquier cosa. Es que yo quería ser abogado de causas pobres, es mejor ser un Power Ranger. Desde luego que sí. Y empezaste estudiando Derecho. Empecé estudiando Derecho, hice un año, ahí un poquito regular, bastante regular, y luego ya nada... Me encarrilé y al periodismo. Yo creo que hiciste un año de inmersión universitaria. Sí, eso seguro. Y después ya se decantó por el periodismo, afortunadamente. Está con nosotros Antonio Peláez, director de Radio Cine, la radio de cine en Internet. Antonio, bienvenido. Bien, gracias María José, bien hallado. ¿A ti te preguntaban qué quieres ser de mayor? Me lo preguntabas tú. ¿Yo? Yo hacía esa pregunta. No me lo puedo creer. Es esas cosas, además que de niño... Yo tengo que hablar con mamá, no me lo creo. Haría un alegato incluso a mi cámara. Hazlo. Terminemos ya de una vez de decirles a los niños qué quieren ser de mayor y cómo has crecido. Un niño, e incluso te puede quedar un trauma de mayor, no sabes cómo responder a eso. Ay, qué mayor estás y qué ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuál es la respuesta? Es dejar a la otra persona sin respuesta. Acabemos con ello. Empecemos a interactuar con los niños. Los niños tienen respuestas. Antonio. Mándanos tu mensaje a este número de teléfono. Pulsa 1, pulsador, pulsa 3. Bueno, ¿y tú tenías claro lo que querías ser de mayor? Yo no tengo claro ni ahora. Claro, es que eso de mayor, no somos mayores todavía, ¿no? No, yo soy el hermano mayor, ¿no? Sí. Pues entonces yo debo ser mayor. Bueno, en fin, Teresa Sánchez Letona, por favor, acércanos el sumario del programa de hoy. Pues María José, hoy tenemos un programa muy especial. Tú hacías mención en la presentación, vamos a hacer un especial de arquitectura y bueno, nos rodean unos arquitectos de excepción. Está con nosotros Juan Pablo Rodríguez Frade, de Frade Arquitectos. Al que vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Teresa, María José? Muchas gracias. Juan Pablo? Encantado de estar aquí con vosotras. Bueno, ¿y tú te hacían esa pregunta? Pues mira, yo de pequeño quería ser otra cosa. Y realmente llegué a la arquitectura por otro camino. Me interesaba ser más ingeniero que otra cosa y en el colegio me dijeron, no, para ingeniero no vales, tienes que ser arquitecto, una cosa más artística, menos técnica, ¿no? Y acertaron, realmente. Entonces, y es una carrera que en el momento que entras ya te motivas muchísimo, te ilusiona, te sumerges y encantado de haber acertado. ¿Quién más? Está con nosotros también José Antonio Brasco. Oye, que se nota mucho que es amigo de la familia. Sí, ¿no? Porque te has ¿verdad? quedado mirándole con una admiración. Estás enchufado, Juan Pablo, esto no puede ser. Voy a contabilizar el tiempo que te dedicas. Oye, aquí hay amigos por todos lados, ¿eh? Aquí hay mucho enchufado en este programa. Bueno, pues también está con nosotros José Antonio Brasco Abad. ¿Enchufado por Antonio? Enchufado por Antonio, arquitecto y consejero delegado de Urban Networks y también de Taller de Ideas. Bienvenido. Hola. Y vos, te va a sorprender esta pregunta. ¿De pequeño te planteabas qué ser de mayor? Pues no te creas que me acuerdo mucho, hace ya tanto tiempo. A mí lo que me gustaba de pequeño era dibujar. Quizás a lo mejor por ahí viniera el camino de ir mezclando cosas hasta que dices, bueno, efectivamente dibuja bien, se le dan bien las matemáticas, este tipo de cuestiones que al final parece que te orientan. Y luego es verdad lo que decía Juan Pablo, que descubres una carrera. La profesión es otra cosa, pero la carrera puede llegar a ser apasionante.
En cuanto al tipo de formación, ese que mezclabas tú, lo técnico con lo humanístico, que puedes ir derivándote hacia un lado o hacia otro y realmente te enseña a ver el mundo de una manera distinta, que es quizás lo que yo más agradezco de ese periodo de formación. ¿Y sigues dibujando? Menos de lo que me gustaría, pero bueno, de vez en cuando aún... ¿Y qué dibujas? Si soy yo, vamos a ver, eso es difícil de definir, pero soy más figurativo que abstracto, ¿eh? Ya, o sea, que haces dibujos incluso cuando ves el programa por televisión o cuando estás en el programa. ¿Has hecho dibujos ocultos? A vosotros. Yo el próximo día te voy a dar folios, pluma, bolígrafo y lo firmas, ¿eh? Y lo firmas. Bueno, y el protagonista de hoy, porque se va a someter a una auténtica rueda de prensa, ¿quién es? Es Alejandro Escarpa, es doctor en arquitectura y bueno, además ha trabajado internacionalmente, actualmente reside en París y bueno, tiene una amplia experiencia profesional. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí. ¿Y tú qué te planteabas de pequeño lo que querías ser de mayor o no? Bueno, la verdad es que comparto un poco con José Antonio el pasado. Desde muy pequeño la verdad es que me ha encantado dibujar, me ha encantado... yo recuerdo con mi hermano estar cada uno en una de las piernas de mi padre cuando éramos pequeñitos viendo cómo dibujaba y yo creo que eso nos lo ha transmitido. Y también jugando con piezas de construcción y igual que José Antonio pues he seguido desde entonces dibujando y al final una de mis pasiones se ha convertido en mi profesión y tengo esa suerte, ¿no? de pasar muchas horas al día haciendo lo que me gusta. ¿La libreta es nueva la que tienes sobre la mesa? Sí, no tengo dibujos. Es verdad que dibujo mucho. Es que dibujas mucho. Yo sí. Tengo guardado en mi retina cuando fuimos, bueno, que se casaba tu hermana pequeña y en Chicago estábamos en un sitio un poco prosaico porque era uno de hamburguesas, bueno, a lo mejor un poquito más especial, pero un sitio de hamburguesas en Chicago y los dos estabais, o sea, estábamos todos a ver si la hamburguesa era con queso, doble, con bacon, si con mostaza, tal, y ellos dos estaban en una mesa sentados mirando y estabais haciendo una competición de dibujo, ¿no? Sí, dibujamos mucho. Es verdad que yo debo de dibujar como un cuaderno de dibujo cada 2 semanas o así, lleno de... De hecho, puede llegar a ser pesado. Hoy tenéis suerte porque el último año he intentado calmarme un poco con el final de la tesis y dibujar menos, pero he empezado a hacer escultura, que es casi peor. Es más absorbente. ¿Sí? O sea que a lo mejor la próxima vez me veis aquí con un trozo de barro. Pero, tesis bueno, que va a centrar el programa de hoy sobre qué es la tesis que has hecho. He hecho una tesis sobre un artista que se llama César Manrique, que, bueno, introduzco un poco, no sé, luego me preguntáis, pero que descubrí hace unos años visitando Lanzarote y del que no había oído hablar en el pasado y que me impactó bastante, sobre todo por las obras que había realizado entre los años 60 y hasta el 92, año en que falleció. Y bueno, que me impactó, descubrí que por esas cosas que hablamos ahora pues estaba un poco olvidado y que pensé que merecía la pena redescubrir porque ciertas de las aportaciones que había hecho pues tenían un peso relevante incluso hoy por ciertos valores incluso ecológicos y económicos también, pero y de belleza y de transformación de lo que yo he llamado en mi tesis doctoral es la acupuntura urbana, o sea, como pequeñas intervenciones puntuales en centros neurálgicos pueden transformar y curar todo un cuerpo. Oye, pues de acupuntura sabemos mucho con el doctor Joan Chen, así que podemos enfocar las preguntas por ahí. Bueno, y lo que sabemos, y sobre todo, Teresa, la verdadera cocina asturiana en Madrid, ¿qué nombre tiene? Restaurante Ferreiro, María José, muy fácil, como decías, es la verdadera cocina asturiana, cocina de mercado con los mejores pescados, carnes y, por supuesto, sus famosos pucheros, esas verdinas, esa fabada, toda una auténtica maravilla. Está en la calle Comandante Zorita, en el número 32, y hay un número de teléfono que es el 91 553 93 42 91 553 93 42, y si alguien que nos está viendo es celíaco, pues también puede ir perfectamente al Restaurante Ferreiro porque tienen harinas especiales. Muy bien, y vamos a arrancar ya conociendo a Juan Pablo Frade un poquito más. Hemos hecho un resumen
si en algún momento te agotas, vamos a la Limón, ¿eh? Porque hay que ver qué cantidad de cosas ha hecho y tan interesantes. Sí, sí, pues Juan Pablo Rodríguez Frade, de Frade Arquitectos, es arquitecto desde 1983 y en 2005 crea Frade Arquitectos. Es Premio Nacional de 1995 de Restauración y Conservación de Bienes Culturales por la rehabilitación del Palacio de Carlos V como Museo de la Alhambra, ha reformado el Museo Arqueológico Nacional y actualmente ha resultado ganador de concurso de remodelación del acceso del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Y bueno, ha realizado, María José, la museografía de muchísimos museos de, bueno, tengo un listado. De nivel. Sí. ¿Puede decirse que te has especializado en ello o te ha especializado el trabajo? ¿Cómo ha sido? Que el viento me ha llevado ahí, realmente, ¿no? Empecé en el campo de los museos, de la museografía. Había poca gente en España que hiciera esa especialización. Y poco a poco, profundizando, pues bueno, te das cuenta que estás ubicado, que los encargos que te llegan son de museos, de exposiciones temporales, y es un campo poco trillado y muy interesante, puesto que es muy próximo a la arquitectura. Instalar un museo, contar un museo, que las piezas dialoguen bien con el edificio, que te expliquen la colección, que te emocionen. Bueno, hay un mundo ahí muy interesante que Scarpa, pues bueno, pues dominaba y que fue el maestro de toda una generación, sin lugar a dudas. Era el libro que teníamos encima de la mesa todos nosotros. Ahora hablaremos de ello. Nosotros nos emocionó especialmente. Tuvimos la oportunidad, Teresa y yo, de visitar el Museo Arqueológico de Madrid antes que se inaugurara al público y nos lo explicaste tú, además. Y bueno, ¿cómo eran, no? Estas que hacían también las tinajas, ¿no? Para los ciegos, para que pudieran tocarlo. Sí, para que pudieran tocarlo, efectivamente. ¿Cómo se une, no? Porque el Museo Arqueológico Nacional, lo antiguo, pero con las últimas tecnologías, porque es un museo súper moderno. Bueno, es un museo ahora mismo, yo creo que es de lo mejor que hay en Europa, ¿no? Desde el punto de vista de interpretación de las colecciones, un museo para la sociedad, que funciona muy bien para que el discapacitado, la persona discapacitada, para el invidente, para el que oye mal, para el niño. Todo el mundo que sale de ese museo piensa que se ha hecho un museo a su medida. O sea, hay tantos museos como personas que lo visitan. Y yo creo que eso es un acierto, ¿no? Que ha aumentado el número de visitantes, pero además el perfil es mucho más amplio. Ya no es solo un intelectual el que visita el museo, sino que son niños, familias, pandillas, y todo el mundo sale sabiendo más de lo que sabía al entrar y además como habiendo elegido su nivel de interpretación de las colecciones. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de este museo que tenemos en Madrid. Bueno, hoy los dos vais a hacer de tutores televisivos de Alejandro Scarpa, porque él quiere que se le conozca por su obra, normal, pero claro, cuando se dice Scarpa a un arquitecto, Juan Pablo, ¿en quién se piensa? Claro. Cuando me lo comentó Teresa, pues me quedé, claro, Carlos Scarpa para mí es el maestro por excelencia. O sea, me puse casi a temblar, recuperando libros antiguos llenos de dobleces, las páginas, papeles metidos, ¿no? Referencias constantes, ¿no? Porque Carlos Scarpa nos ha enseñado mucho en el campo de la museografía y de la rehabilitación. Ha sido un personaje que era más que arquitecto, como un auténtico artesano, que trabajaba la arquitectura como un oficio, de ritmos muy lentos, debía sacar de quicio al cliente, estoy seguro, porque era como proyectos de 8 años, de 6 años, ¿no? Pero trabajaba para él de una forma meticulosa, exquisita, trabajando el vidrio, el bronce, la madera, con una sensibilidad pasmosa, ¿no? Y eso es un tema que nos ha hecho a todos querer la arquitectura y querer aproximarnos a cómo veía él la arquitectura. No tanto a copiar un detalle, que es una cosa intrascendente y además bastante imposible por otro lado, pero sí como a ese amor del dibujo, encima del dibujo, no se proyectaba en esa época con ordenador, y él dibujaba muy bien, dibujaba con lápices de colores, calcos encima de dibujos que son auténticas obras de arte, y el dibujo en sí mismo, ¿no? Dibujos que se interpretan de una forma difícil desde el punto de vista arquitectónico, pero que luego en sí mismos son unos dibujos preciosos, maravillosos. Y eso, bueno, pues es yo creo que es la mejor herencia que ha dejado, realmente es la ilusión que nos hace proyectar. Arquitecto veneciano, nacido en 1906, antepasado tuyo, Alejandro. Bueno, es verdad que sí, es un tema, a veces me pongo un poco colorado con esto. Yo sé que no querías que tratáramos ello, pero bueno, es como... Por eso precisamente. Por eso precisamente. A mí me dicen no digas esto y voy. Bueno, porque en realidad, pues sí, es verdad, mi abuelo vino... fue un inmigrante italiano que vino de Venecia durante la guerra, y bueno, pues yo he oído muchas historias de mis tíos, de mi padre, que les contó mi abuelo sobre los orígenes de la familia, pero como en realidad, por desgracia, pues se perdió un poco esa conexión con ese lado de la familia, pues para mí ha quedado un poco como no sé, algo anecdótico, como
Y bueno, en cualquier caso sí que es alguien a quien admiro mucho por su obra, por lo que ha representado para la arquitectura italiana y que además, antes lo hablábamos un poco entre nosotros, y es verdad que tiene muchos puntos en común con la obra de César Manrique, porque como tú hablabas de su lado un poco artesanal, también está este modo empírico de trabajar en obra, hasta el último minuto, ir cambiando las cosas, si una cosa no está bien, da igual que solo ya esté puesto, pero si hay que levantarlo porque una idea, porque el propio lugar genera otras cosas. Y luego también tiene obras, la mayoría, tiene también museos, tiene Castelvecchio, pero tiene obras muchas veces pequeñitas, que un poco como Manrique, como con mucha humildad, han sido capaces de transformar todo un ambiente urbano mucho más amplio, y en ese sentido tiene que ver también con la acupuntura urbana, como decía. Desde luego que sí, bueno, y que en esa sensibilidad que no solamente tienen los arquitectos, nosotros también en este programa vamos a recibir ahora a Santiago Alonso. Él es poeta, autor teatral y nos está acercando pues una serie de poesías en homenaje a ¿quién, Teresa? A Rafael de León, y hoy en concreto, María José, vamos a escuchar el poema Necesito de ti. De Rafael de León, necesito de ti. Necesito de ti, de tu presencia, de tu alegre locura enamorada. No soporto que agobie mi morada la penumbra sin labios de tu ausencia. Necesito de ti, de tu clemencia, de la furia de luz de tu mirada, esa roja y tremenda llamarada que me impones amor, de penitencia. Necesito tus riendas de cordura, y aunque a veces tu orgullo me tortura, de mi puesto de amante no dimito. Necesito la miel de tu ternura, el metal de tu voz, tu calentura. Necesito de ti, te necesito. Pues si lo dice Santiago, habrá que hacerle caso. Hay veces que también le dicen a Luz Hernández, directora de Luz Terapias Naturales, necesito de ti. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, se quiere rejuvenecer sin necesidad de pasar por quirófano o hacer algún tratamiento de cara y de cuerpo natural. Luz lleva más de 25 años desarrollando su profesión, siempre con la última aparatología, con la más moderna tecnología, pero con esas manos prodigiosas y ese cariño también hacia lo que hace hoy. Creo que está Irene haciéndose un tratamiento allí, ¿no? Está de periodismo de investigación. Irene necesitaba de luz y ahí está. No tiene ni 30 años y no sé este pretexto que me ha puesto hoy para no venir a trabajar. Bueno, María José, pero es que Irene tenía unas pequeñas rojeces que quería eliminar. Ahora con este tiempo, con el frío, se agrieta también la piel y necesita una hidratación. Entonces ahí vemos cómo le está exfoliando la piel y se está sometiendo a un tratamiento totalmente hidratante. Así no va a llegar a los 30 años nunca, ¿eh? No. O sea, esto no puede ser. Madre mía, Antonio, ¿tú crees que está justificada la ausencia de Irene? Hombre, teniendo en cuenta que si cogéis el siguiente vídeo a lo mejor salgo yo, pues... A ver qué decimos, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a hablar con José Antonio Blasco Abad. José Antonio Blasco Abad, le acercaste al universo Déjate de Historias tú. ¿Cómo le conociste? Hombre, pues... Mira, fue en Ciudad Lineal. Nos unió Arturo Soria. Sí. Fue para... nuestra Celestina particular. Para hablar de Arturo Soria, y sabía tanto Arturo Soria pues que ya le introduje en el documental, el corto documental que hice sobre Arturo Soria, y ahí seguimos. Sí, Arturo Soria fue nuestra Casa Blanca, ¿no? Fue el comienzo de una bonita amistad. Sí. O sea, que estaba Antonio haciendo un documental sobre Arturo Soria, está haciendo un poco Alex Escarpa, que no quiere que hablemos de lo suyo, solamente de otra cosa. Entonces, bueno, hizo un documental y ahí contactó. ¿Tú eras especialista en Arturo Soria o...? Bueno, ya sabes que yo soy especialista y generalista y sabes mucho de nada, ¿no? Pero bueno, sabes un poco de todo. Entonces, pues bueno, a raíz de ser profesor de urbanismo, por ahí venía el contacto. Y bueno, Arturo Soria es un personaje dentro de lo que es la historia del urbanismo español e incluso internacional. Es de los pocos que tenemos que aparecen con nombre propio en las historias generales del urbanismo, y ese conocimiento, el haber pues explicado su obra, etcétera, pues fue el que
utilizamos en el documental. Sí, empezó todo de todas formas como una mesa redonda en Ciudad Lineal, que era también con Paloma Barreiro. Y entonces él vino recomendado por parte del CEU. Yo me puse en contacto y dije, a ver, ¿quién puede saber aquí de esto? Y dice, el que sabe aquí más de urbanismo es este señor. Digo, pues ya está, que sabe leer muy bien planos, además también, ¿no? Como dices, y vamos, es capaz de ir a cualquier ciudad y te la explicas sin haberla conocido. Efectivamente, como vivimos en una... Porque le acompañará toda la vida. Teresa, cuenta lo que pasó. Sí, fuimos Toda la vida, fuimos a Bruselas y nos explicó la ciudad de maravilla, pero como si hubiese vivido ahí José Antonio, y era la primera vez que iba a Bruselas. Fue impresionante. José Antonio es arquitecto y consejero delegado de Urban Networks y de Taller de Ideas. Tienes un blog muy interesante que compartes, has compartido con nosotros en la radio y también aquí en televisión. El apellido Escarpa te traerá otros recuerdos, otros momentos, pero igual que hablábamos con Juan Pablo, cuando decimos Escarpa, yo cada vez que a un arquitecto, vamos, yo ya me voy a inventar que me apellido así o algo para cuando necesite que me firmen alguna cosa. No, cuando planteasteis el tema, me resultó interesante, como me pasa muchas veces, por ejemplo, con ciudades que sabéis que me gusta compararlas y saber un poco, por contraste, vas averiguando cosas de una y de otra. Cuando planteaste que iba a venir Alejandro a hablar de su tesis y sobre Manrique, que es un personaje además que siempre ha estado un poco orillado de lo que sería el discurso histórico hispano, me resultó interesante el comparar el apellido Manrique con el apellido Escarpa y su obra, ¿no? Y luego descubrí, cosa que no sabía, que tienen bastantes paralelismos, incluso vitales, casi son coetáneos, casi, es un poco más joven Manrique que Escarpa, y además los dos fueron versos sueltos en la profesión, ¿no? Es decir, de hecho, bueno, realmente César Manrique no era arquitecto, aunque estudió parte de la carrera. Algo sucedió parecido con Escarpa, que tampoco era oficialmente arquitecto y esto le trajo algún que otro problema. Y comparten muchas cuestiones en la forma de acercarse a la arquitectura, a lo que es la materia, ¿eh? Es decir, fíjate que yo creo que, por ejemplo, el agua lo tratan los dos de una manera exquisita, ¿no? Y ese acercamiento a los materiales, que luego pues Alejandro nos hablará, digamos, más en profundidad y tal, es algo que me llama la atención partiendo de Escarpa, que es el que yo conocía más, porque es un referente, como decía Juan Pablo, de la propia carrera. Es decir, cuando yo estaba estudiando, pues hacía muy poco que había muerto. Él era pues bueno, un personaje que a través de esos dibujos maravillosos o de esas obras con esos detalles fascinaba, ¿no? Al margen de que, como digo, no estaba perfectamente ubicado en lo que era la tendencia oficial de aquellos años, que era pues bueno, otro tipo de arquitectura, ¿no? Y claro, todos los personajes que confluyen en tu formación pues ya no dejan de acompañarte en toda la vida, ¿no? Es como cuando se dice que la patria se construye en la infancia y esos paisajes son los paisajes referentes en tu vida, pues intelectualmente sucede algo parecido, ¿no? Es decir, puedes evolucionar, etcétera, pero esos maestros que te han acompañado en la formación siempre van a estar, ¿no? Y Escarpa era uno de ellos, ¿no? Y sobre todo, volviendo a la comparación ya para dejar de hablar de Escarpa y entrar en Manrique, hay una cuestión que me ha llamado mucho la atención en ese paralelismo, ¿no? Es decir, los dos se fijan, como decía antes, en la materia, pero Manrique habla o trabaja con la naturaleza y Escarpa lo hacía más con una cuestión más cultural, más de la transformación del material, del estilo, de cómo resolver los detalles. Y Manrique es más intuitivo, a lo mejor, ¿no? Más de acercarse y de resolver los problemas conforme los va encontrando, con una arquitectura muy orgánica. A lo mejor Escarpa era un poco más racional, un poco más ordenado. Y los dos, en cierto modo, trabajan con preexistencia. Fíjate que los arquitectos siempre trabajamos en un lugar, ¿no? Es decir, pero hay una cierta tendencia a olvidarse de ese lugar más de lo que debería ser y esa preexistencia que no determine demasiado, ¿no? Es decir, bueno, pues en estos dos casos la persistencia era fundamental. En el caso de Manrique, absolutamente, porque él no es que diseñara sobre la naturaleza, sino que sus diseños son con la naturaleza, ¿no? Y en el caso de Escarpa, pues, es decir, todo el tema de museos, de restauraciones, es decir, trabajaba como con la ruina, ¿no? Casi. E incluso él hablaba de que muchas veces diseñaba sus edificios pensando en cómo iban a ser cuando fueran una ruina dentro de muchos años, ¿no?
En fin, me ha resultado muy interesante esa comparación y bueno, y venimos a aprender aquí todo lo que se pueda de César Manrique. Es verdad que hay una cosa lo que has dicho que es bastante interesante. Manrique es una figura un poco difícilmente clasificable, ¿no? Es paisajista para algunos, es decorador para otros, es artista land art, aunque en realidad es curioso que el land art es un movimiento que surge a finales de los años 70, los primeros Heiser y de María y Smithson, las primeras obras son del 69, y Manrique, Los Jameos del Agua, que es la primera gran obra que hace en Lanzarote, la acaba en el 63, la primera parte, o sea, que en cierto modo sería un precursor. Pero al final, claro, siempre cuando uno mira los libros tienen miedo a utilizar la palabra arquitectura, hablan de obra espacial, obra ecológica, porque en realidad, por ejemplo, si uno mira Wikipedia o ve rápidamente Manrique y llega a decir incluso que era arquitecto y no era arquitecto. Lo que pasa es que sí hacía arquitectura, en el sentido que, por ejemplo, del diccionario de la Real Academia, la arquitectura son obras construidas, es el arte de diseñar y construir edificios, mientras que arquitecto es la persona que tiene la habilitación legal para hacer arquitectura. Entonces, en ese sentido, es arquitectura, al menos en el sentido del diccionario, y él no es arquitecto. O sea, eso creo que tiene que tener claro. Y es verdad lo que decías tú, o sea, Carlo Scarpa tampoco tenía el título de arquitecto, como tampoco lo tenían en el siglo pasado los grandes maestros, lo que llamamos nosotros arquitectos, los grandes maestros de la arquitectura, que son un poco, por ejemplo, Le Corbusier, Mies van der Rohe o Frank Lloyd Wright. El único que hizo estudios fue Frank Lloyd Wright, que hizo un año de ingeniería y lo dejó. O sea, en realidad el título en sí no era algo que... En España la colegiación obligatoria entra en 1930 para hacer edificios, pero bueno, estoy entrando en el detalle, pero bueno, lo que quiero decir es que era un poco una época de transición y siempre también por eso, en parte porque ha estado en una isla, he aislado, y en parte también porque consiguió construir cosas en un momento de crisis y a lo mejor produjo unas ciertas envidias, no sé. ¿Y por qué elegiste a César Manrique? Entonces elegí... ¿O te eligió él a ti, como nos ha dicho antes Juan Pablo, que los museos me han elegido a él? En realidad, cuando hice esta tesis no buscaba yo una tesis, sino que la tesis me buscó a mí. Yo fui a ver las obras. Los arquitectos parecen todos gallegos, ¿eh? Sí, no, pero vamos a tener que encontrar un estudio que sea igual, ¿no? Que te busque, que te vaya a casa. Como decía antes, nunca había oído hablar de Manrique ni de sus obras y cuando lo vi me apasionó. Estuve ahí en la Fundación César Manrique, que es la casa que ahora es un museo que se construyó en la isla. Y busqué un libro, pero lo que vi es que todos los libros que había eran libros de divulgación. No había nada serio en profundidad, con planos. Y entonces hablé con la gente de la fundación y buscando una tesis, algo. Y es que nunca ha estado del todo reconocido. Me pareció que tenía algo muy interesante, que es lo que decía Gaudí. Gaudí tenía una frase muy bonita, que es la originalidad se encuentra en los orígenes. Y entonces él retoma muchos principios y muchas cosas propias de la arquitectura tradicional de Lanzarote, pero los vuelve muy modernos, muy contemporáneos. Y a mí me interesaba como tema de investigación, porque yo creo que un arquitecto investigador es distinto a un historiador. Un historiador analiza un cuerpo muerto prácticamente y dice, murió de tal día. Y un arquitecto investigador a lo mejor se interesa más, primero tiene otras herramientas, tiene el dibujo, pero además tiene un interés por la aplicación contemporánea. Y a mí me pareció, como decía antes, que justo ahora, además, en un momento de crisis ecológica, económica, Manrique, con muy pocos medios, había logrado desarrollar cosas muy interesantes. Y como nadie lo había hecho, como muchas de las personas que habían trabajado con él estaban mayores y nadie les había preguntado, a algunos de ellos, que pues decidirme un mes a Lanzarote, encontrar a toda esta gente, escanear todo lo que tuviesen, grabar todas las entrevistas, al final pues grabé 30 horas de entrevistas y volví con un montón de documentación y dije, bueno, tengo que hacer una tesis sobre esto porque es una pena, ¿no?, que todo esto se pierda. Juan Pablo, ¿alguna pregunta, algún comentario que hacerle a Alejandro? Bueno, me encanta lo que dices, ¿no? Pero además me parece importante que ambos, también César Manrique y Carlos Scarpa, como que empezaron de cero realmente, ¿no? Como que cualquier proyecto que acometían era como partir con el papel en blanco, sin una duda previa, con un lenguaje muy personal, y ahora son lugares, tanto en un caso como en otro, que es muy difícil imaginárselo sin esa intervención. O sea, que es una cosa como que es difícil imaginarse Castelveco sin la intervención de Scarpa o Los Jameos del Agua sin la intervención de César Manrique, ¿no? Una capacidad como de apropiarse de lo que sucede ahí y que es como darle una nueva vida a un lugar, inventarse un lugar
bueno, que eso es de una potencia interior impresionante, ¿no? Ahora mismo nadie se imaginaría esos sitios sin esas intervenciones, ¿no? Y de hecho, siendo sitios bonitos, puros, íntegros, con grandes valores históricos, naturales, arquitectónicos, ¿no? Ellos le han dado una voltereta y lo han convertido en una cosa ya especial. O sea, es una cosa que bueno, que tiene un valor bárbaro, ¿no? O sea, artistas auténticos. Es verdad que cuando uno va a visitar las obras, hay 7 obras mayores. Bueno, ellos hablan de centros de arte y turismo, pero Manrique hizo 7 obras, incluimos su casa, que además fue una especie de triunvirato, tuvo mucha suerte, un poco como los romanos, ¿no? Que tenían en los César en la época de Julio César, pero él encontró un muy buen cliente, que le dio el apoyo político y económico, que era el presidente del Cabildo de la época, José Ramírez Cerdá, y encontró también a un director técnico muy bueno que se llamaba Jesús Soto. Y estos 3 fueron los que desarrollaron estas obras. Es verdad que cuando uno va a ver Los Gemelos del Agua, cualquiera de las obras, bueno, esta es la primera, pero la fundación, que es la Casa de Taíche, o las otras, uno dice, bueno, qué precioso, qué increíble, pero que... Él nació allí, ¿no? Entonces, empezó... En realidad, él enseguida se fue a Madrid a hacer sus estudios después de la guerra, de Bellas Artes, y se convirtió en una figura muy importante de la noche cultural, digamos, madrileña. De hecho, hay unas declaraciones muy divertidas de Antonio López, que cuenta cómo en aquella época, el pintor, como en aquella época que todo el mundo era muy serio, muy triste, intentando dar una imagen de vestidos todos de gris y con corbata. Y César Manrique era todo lo contrario, era alguien muy cercano, muy divertido, muy colorido. O sea, como Scarpa, ¿no? Y entonces resulta que él tuvo la inteligencia de hacerse decorar su piso y transformarlo en una especie de museo, y empezó a invitar artistas y tal, y al final salían en la prensa madrileña con frecuencia. ¡Qué bueno! Y entonces, de hecho, con 47 años decide volver a Lanzarote, ha estado, y en aquella época él había expuesto en una veintena de países, como en 30 y tantas ciudades. O sea, ya no era alguien que empezaba de cero desde el punto de vista artístico. Llega a Lanzarote y se da cuenta del potencial increíble que tiene la isla y cómo las otras islas, por el turismo de masas que está entonces visto como la gran solución a todos los problemas, él decía, no es la solución. Y entonces desarrolla toda una labor pedagógica con la población y resulta que cuando él vuelve, y ya para dejaros, pero cuando él vuelve, por ejemplo, él vuelve en el 63, pues en el año 69 solo había en la isla 3 arquitectos inscritos en el Colegio de Arquitectos. Es decir, que cuando él llega es que no había nadie y él era la referencia, la autoridad, la persona que había salido de la isla, había tenido un nombre y había vuelto. Entonces, también fue un modo natural el que fuese desarrollando todas esas cosas. No es que él quisiese ser arquitecto, para nada. Lo que quería era mejorar las condiciones de vida de su isla y darle un potencial para el futuro, como se prueba, y luego hablaremos un poco de lo que consiguió. Bueno, ha salido mucho aquí el término de los planos y a lo mejor algún seguidor del programa que quiere saber pues dónde está Mundo Natural ahora le vamos a dar algún plano, pero antes hay algún producto especial que recomendemos hoy, Teresa. Sí, Vitanano C, María José. Vitanano C, estamos con la nanotecnología. Sí, nanotecnología por todas partes, hasta en el parque también. de este plato, Vitanano C es un producto maravilloso de Mundo Natural que viene muy bien para esta época que hace un poco de frío y nos bajan las defensas, pues para estar siempre a punto, María José. Claro que sí, porque la nanotecnología, esto que me lo explica mejor es Adrián González, pero nosotros vamos aprendiendo algo. Lo que aporta a nuestro cuerpo es exactamente la cantidad que necesitamos, porque hay veces que decimos, vamos a tomar vitamina C y tomamos un exceso de vitamina C que empieza a pasearse por nuestro cuerpo y eso no es conveniente. Cuando lo necesitamos y en la dosis exacta. Si desean tener más información, pueden llamar al 91 446 0000, 91 446 0000. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2, y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071.
Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Bueno, pues seguimos ahora ya en lo que sería una auténtica rueda de prensa. Alejandro Escarpa sobre su tesis. César Manrique es un personaje muy interesante. Estamos situándolo también en la isla de Lanzarote. Probablemente muchos de nuestros espectadores no han oído hablar, no tienen claro sobre lo que hizo y seguro que va a motivar más de una entrada en Google. También ponemos una dirección de correo electrónico por si a manera profesional desean ponerse en contacto con Alejandro, que lo puedan hacer. Antonio, tienes la palabra. Sí, precisamente hablando de Lanzarote, yo lo que me sorprendió, bueno, yo Manrique sobre todo me sonaba lo de eso, las coplas a la muerte de su padre, ¿no? Lo de nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Claro, digo, anda, pero este señor es más actual. Pero los jameos del agua, claro, es que además eso es sorprendente. Entonces era para ver si nos lo puedes explicar, porque habrá quien lo haya visto, que lo ha visto como yo, pues no se olvida y ya. No te digo que te hagas la idea, sino que tienes un recuerdo imborrable, pero ¿qué son los jameos del agua? Entonces, los jameos del agua, Lanzarote, bueno, es la isla que llaman de los volcanes. Tiene casi 100 volcanes repertoriados en toda la isla, un volcán cada 10 kilómetros cuadrados. Y hay una zona construida, o sea, que se formó hace 21.000 años, que es la zona de la Corona, que es en el norte de la isla. Y entonces, cuando la lava fluye, bueno, y si soy muy técnico... No, hasta ahí lo estamos entendiendo. De momento va facilito la cosa. Entonces, porque en realidad Lanzarote parece ser que bueno, está sobre una placa volcánica, tectónica, perdón, que se mueve por encima de un punto caliente y cuando pasa por una zona fisurada sale un volcán. Y entonces así se formó el primer volcán y luego poco a poco se fue creciendo la isla, ¿no? Y como la placa se va moviendo de oeste a este, pues entonces la isla va creciendo hacia el oeste. Y los primeros son los de las montañas, los del volcán de la Corona. Entonces, la lava se forma, crea como unos túneles en el terreno que fluyen hasta el mar y que al final se solidifican. Y cuando esos túneles tienen una luz muy importante, pues el techo se derrumba y se crea lo que localmente se llaman jameos, que son como una especie de oasis enterrados en medio de la lava volcánica que al estar protegidos del viento pero recibir el sol, empiezan a crecer vegetación y de todo. Entonces, Manrique encontró aquello que era prácticamente un basurero donde la gente tiraba latas, tal, y de hecho es una de las cosas características de la obra de Manrique. Él no quiso intervenir en lugares que estaban ya en un estado virgen, sino en lugares degradados. Encuentra esto y lo acondiciona y va poco a poco transformándolo, limpiándolo y creando un espacio. Para empezar, lo protege, juega mucho con la sorpresa. Él tiene un modo de hacer muy teatral, muy de artista, ¿no? En vez de ver enseguida lo que uno va a ver, es ir poco a poco dosificando la información. Al principio uno entra por una puertecita y dice, ¿dónde me estoy metiendo? Y de repente encuentra ahí un espacio que parece que esté bajando, que esté en el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Es bastante impresionante. Pasa por un lago y después sale por una gruta y sale a un espacio donde hay otro oasis, otro jameo con una piscina, unas palmeras, y luego un teatro y un museo. Y lo que es bastante interesante es que dices que es desconocido y al mismo tiempo, cuando uno ve las cifras, es verdad que si uno mira en Google, por ejemplo, va a ver fotos de plantas, de cosas y no va a entender mucho. Y es en parte el valor de Manrique, porque claro, no es una cosa que uno pueda fotografiar y entender en 5 minutos. Necesita la presencia física, hace falta ir, o sea, lo digo al público que se interese, pero es curioso porque cuando uno hace el listado de los monumentos más visitados en España, 3 de los centros de arte de Manrique se encuentran entre los 15 más visitados. Y de hecho, si por ejemplo, antes hablaba de acupuntura urbana, entonces si pensamos por ejemplo a nivel nacional, un gran ejemplo de acupuntura urbana, de transformación pues por ejemplo, no sé, el público que pensaría, vosotros, si tenéis alguna idea. Yo ninguna, de los arquitectos probablemente Bilbao, sí. Tal vez, el Guggenheim de Bilbao. Mira, y a nivel punto nacional, positivo. y otro ejemplo, por ejemplo, a nivel mundial, podría ser, por ejemplo, no sé, la Torre Eiffel. Entonces, es increíble porque el Guggenheim recibe alrededor de 1 millón de visitantes al año. El centro de Timanfaya, uno de los 7 centros de arte, recibe lo mismo. O sea, la diferencia es bastante increíble, sobre todo cuando uno
yo he hecho un estudio analizando todos los costes de cada una de las obras y actualizándolos a fecha de hoy en función de la inflación. Entonces, al final, lo que importa es la inversión inicial que ha supuesto el traer visitantes, ¿no? Los Caminos del Agua, por ejemplo, han supuesto 3 euros iniciales a precio de hoy para traer un visitante cada año durante todas las décadas que ya ha construido. 3 euros. El Guggenheim ha supuesto 130 euros. Caray. Y con respecto, por ejemplo, a la Torre Eiffel, ya para acabar la comparación, aunque no es lo mismo, por supuesto, pero la Torre Eiffel recibe 6 millones de visitantes al año. Y estamos hablando que el Timanfaya o los otros centros reciben 1 millón. O sea, es una sexta parte, pero de uno de los 10 monumentos más visitados del mundo. Entonces, en el fondo, a veces no somos conscientes de lo que existe ahí, aunque es verdad que es bastante desconocido, por desgracia. Señor Rodríguez Frade, porque yo le llamo Juan Pablo, pero estamos ante un señor arquitecto. Hace muy bien. ¿Algún comentario, alguna valoración, curiosidad sobre la tesis de Alejandro Escarpa? Bueno, me gusta mucho esto que has comentado, que son espacios que se descubren, ¿no? Esa cosa como humilde y sencilla, ¿no? Que por fuera apenas te enteras de lo que va a haber. ¿Qué le pasa? Yo vuelvo a Escarpa también, ¿no? ¿Qué le pasa también a él? Y pasa también la arquitectura de la Alhambra, o sea, porque encuentro que hay una especie como de semejanzas, ¿no? Que por fuera son muy sobrias. Bien. La conozco muy bien. Por fuera son sobrias, sencillas, humildes, y cuando entras descubres la luz, el agua, los jardines, olores, contraluces, misterio. Parece que siempre hay recodos. En la Alhambra siempre te aconsejan hacer una visita evitando los ejes de simetría, siempre es una visita sesgada y tumbado en el suelo. Y si probáis a hacer esa visita en la Alhambra, bueno, tumbado todo el rato, bueno, como una croqueta, no rodando precisamente, ¿no? Pero bueno, una visión baja como medio de descanso, ¿no? Sí, y es otra Alhambra. Entonces, esa lectura de la arquitectura, ¿no? La arquitectura en movimiento también, que me parece fundamental. Como, claro, la arquitectura hay que entenderla así, no en fotografía, ¿no? En César Manrique ocurre, ¿no? Como que te encuentras con lugares que luego te sorprenden siempre para bien. Y bueno, ya estando aquí contigo, Alejandro, me gustaría preguntarte de qué obras tiene, porque no lo conozco tampoco tanto, César Manrique de Nueva Planta, porque conocemos La Vaguada, aquí en Madrid, como obra especial, singular, un concurso muy potente, que me acuerdo yo todavía de aquel concurso. Bueno, yo me acuerdo porque iba por aquel entonces a ver mucho al Real Madrid de baloncesto y siempre había en las tapias, la vaguada es nuestra, y yo no sabía de quién era la vaguada, pero me decía, mira, ahí tenemos la vaguada. Sí. Decían, la vaguada es nuestra, y yo decía, pues ¿qué será la vaguada? ¿Y de quién serán? ¿Y quiénes son estos que es nuestra? Y ya, fíjate, es de César Manrique. Es de César Manrique. No sé si ya había intervenido con Higueras, otro magnífico arquitecto español, que creo que hay que ponerle más en valor todavía. Magnífico arquitecto y estupendo guitarrista. ¿Ah, sí? Pero fantástico guitarrista, ¿eh? De guitarra española. Dibujante, acuarelista, dibujante. Muy bueno. Una figura de estas artístico, un artista global, ¿no? Sé que César Manrique trabajó bastante con Higueras, ¿no? De hecho, la arquitectura, bueno, pues entrelaza arquitectura, naturaleza, volumetría, juegos de luces, pero me gustaría conocer tu opinión de la obra de Nueva Planta, que a lo mejor es menos conocida, en el caso de César Manrique, que las intervenciones que hacía en el paisaje natural. Bueno, sobre la figura de Higueras, es verdad que fueron amigos. De hecho, César Manrique conoció a Higueras cuando Fernando Higueras era todavía estudiante de arquitectura. Le encontró en una tienda y resulta que le encargó lo que el propio Higueras cuenta, que es la primera obra que construyó, fue una casita en la Sierra de Madrid para César Manrique. Y desde entonces les unió una gran amistad, y de hecho Fernando Higueras, cuando hablaba de Manrique, llegaba a decir, bueno, es que yo no me llamo Fernando Higueras, yo me llamo Fernando Manrique Higueras. Y César se llama César Higueras Manrique. O sea, tenemos una unión fusional. Respecto a la vaguada, la realidad es que Manrique llegó con el proyecto ya avanzado. O sea, César Manrique, como he dicho, no era un arquitecto técnico, no sabía calcular una estructura, no sabía. Entonces, la vaguada fue efectivamente un movimiento vecinal que se llamaba La Vaguada es Nuestra, para bloquear la construcción de un centro comercial que tenía todos los permisos y era perfectamente legal, para construir un centro social. Entonces, lo que el cliente tuvo como idea, el proyecto está firmado por un arquitecto de Madrid que se llama José Ángel Rodrigo. Y entonces lo que propusieron es a Manrique, porque era una persona muy social, con mucho trato, con mucha humanidad. Y al final a veces nos falta un poco eso, que era capaz, que invitaba a todos los de la obra a tomar un café, a tal, y se ganaba enseguida el mundo, y
y su labor fue un poco representativa. También aportó mucho, bueno, son conocidas las velas de la vaguada y luego ha sido transformado y ha sido cambiado por los distintos propietarios que ha tenido, pero no fue el arquitecto de la vaguada, pero sí que intervino de un modo bastante importante y también en el hecho de que se pudiese realizar y en el hecho de que el espacio de cubierta fuese habitable. Él quería hacer una especie de lago con esculturas y una cosa mucho más social y mucho más humana, meter vegetación y ha sido un ejemplo de centro comercial en Europa. Fíjate, yo creo que la intervención en la vaguada de Manrique es determinante para que tenga el aspecto que tiene y yo creo que sigue siendo, pues desde luego, el más emocionante de todos los centros comerciales que hay en el entorno, si no el mejor en ese sentido, ¿no? El más arquitectónico, menos estandarizado, más personal, y es un edificio que fíjate que ya tiene unos añitos y sigue teniendo, a pesar de las remodelaciones, su encanto. Entonces, César Manrique tiene 7 obras, todas de nueva planta, salvo en Lanzarote. El castillo de San José, que es un castillo de Carlos III de 1776, pero que le añade unas cosas y transforma. El resto es todo de nueva planta. Bueno, nueva planta, quiero decir, los Jameos del Agua es de nueva planta, está sobre un sitio existente, pero es todo nuevo, ¿no? Y así todos los que construyó, los 7, están... Bueno, los puedo enumerar, pero no sirve nada los nombres. Enumera, a ver. Bueno, son 7. A ver, claro, si fallas uno, un punto negativo. Me quitan la tesis. Entonces, empieza con los Jameos del Agua, que dura hasta los años 80, más o menos. Continúa con su casa, Taro de Taiche, que está construida sobre unas grutas, unos espacios subterráneos que él conecta con túneles y construye una casa encima y lo conecta en vertical y entonces uno sube, baja, pero el terreno es bastante impresionante. Luego hace el centro de acogida Timanfaya, otra de las zonas volcánicas más al sur de la isla, y después hace el Mirador del Río, que igual que lo que decíamos, todos tienen esta especie de ocultar. Por ejemplo, el Mirador del Río es bastante interesante porque utiliza la misma, o sea, en el norte de la isla, en un sitio en altura, porque la isla digamos que está inclinada hacia el norte, y en el punto más alto, en un acantilado, mirando a una isla enfrente con volcanes impresionante, la gente iba ahí, bueno, era un mirador bonito, pero nada más. Y el tipo hace una obra que lo que hace, lo primero, lo que probablemente todos diríamos que no hay que hacer, y al final se probó, que crea un muro de piedra, una especie de gran construcción de piedra que bloquea y uno llega ahí y no ve nada. Y entonces entra en una puertecita y pasa por un pasillo sinusoidal y de repente ahí es cuando uno está pensando que está otra vez entrando dentro de un volcán, encuentra una magnífica vista panorámica de, otra vez, el jugar con la sorpresa y esta cosa muy teatral y dosificar, ¿no? Como la arquitectura es un recorrido y no solo un hecho en sí. O sea, para que un espacio sea grande hay que anticipar antes un espacio pequeñito para que sea luminoso, un espacio en sombra, no simplemente añadir vatios y luxes. Bueno, luego está el Castillo de San José, el Jardín de Cactus, no sé si, creo que he dicho todo, sí, he dicho 7. Ah, y el Monumento al Campesino, que es un, bueno... José Antonio. Bueno, le ponemos buena nota. Buena nota también, sí, refrendamos la buena nota obtenida. Es verdad que tiene algunas obras fuera de las islas. La más importante, la más grande en dimensión es la de Tenerife, que tú has visitado, creo. Sí, el lago Martianes, las piscinas, todas. Y luego tiene colaboraciones, tiene otro parque importante en Ceuta y algunas cosas, pero bueno, lo principal es lo que he dicho. José Antonio. De lo que estás diciendo, hemos empezado diciendo que no era un personaje muy conocido, e incluso dentro de lo que era la línea que decíamos oficial de la historia de la arquitectura, pues tampoco aparece muy nombrado, y quizás haya varias causas, ¿no? Primero, su forma de trabajar es un poco particular, ¿no? En el sentido que todo eso que estás comentando efectivamente es muy difícil de llevar a un plano, y él trabajaba muy sobre la marcha, con intuiciones o intenciones, pero que iba desarrollando, y se aparta un poco de esa dinámica habitual del arquitecto, de decir, bueno, pues planteo algo abstracto y luego se ejecuta, ¿no? Él necesitaba estar allí para ir haciéndolo, ¿no? Con lo cual pues ya era un personaje un poco especial, ¿no? Y luego era bastante visionario, incluso adelantado a su tiempo,
en el sentido de trabajar con la naturaleza, como decía al principio. Los arquitectos siempre se ha tenido tradicionalmente una relación un poco escabrosa con la naturaleza, ¿no? Es decir, de hecho, pues tradicionalmente la naturaleza era lo contrario a lo que hacían los arquitectos, y de hecho, pues, bueno, hay chascarrillos que dicen que un mal arquitecto esconde con naturaleza sus errores, ¿no? Sigue con el tema de los médicos, pero no vamos a entrar ahí, ¿no? Dice que los médicos los esconden debajo de tierra, ¿no? Bueno, pues... ¡Qué horror! El caso es que todo el tema verde, ecológico, etcétera, pues siempre ha estado muy apartado del sentir tradicional de la arquitectura, hasta quizás estos últimos años, donde sí se empieza a hablar de ecología, de sostenibilidad, de paisaje, de elementos que intentan fusionar el espacio, podríamos decir, artificial con el natural, ¿no? Y en ese sentido era donde yo creo que César Manrique se adelantó. Es verdad que era bastante coherente con esas tendencias que ha comentado Alejandro al principio, del land art o de todo el paisajismo que se estaba desarrollando en la California de los años 60, etc. Él estaba muy metido en esas, digamos, tendencias artísticas más que en las arquitectónicas. El hecho de que no tuviera ese reconocimiento de título oficial, pues también le hacía ser esa rara avis que, de cierto modo, pues queda un poco al margen de lo que es la historia. Pero realmente lo que él hacía era, pues eso, es decir, algo que ahora se está empezando a reconocer. No me extraña que haya tenido alguna dificultad para encontrar, digamos, material, pero bueno, ahí está un poco también la originalidad de la tesis de Alejandro, ¿no? Es decir, de rescatar una figura que merece estar con nombre propio dentro de lo que son las realizaciones, digamos, incluso de las más espectaculares que Aviso a todos que estamos con muy poquito tiempo ya, que toca ir reduciendo el discurso. No sé si quieres comentar alguna cosa al respecto. Sí. Solo decir que él en realidad trabajaba, no hacía ni planos, o sea, prácticamente dibujaba directamente sobre el terreno con cal o daba instrucciones, o en los sacos de cemento iba a hacer un croquis así, pero improvisado. Y una cosa interesante, bueno, a veces hacía ayudar por arquitectos que le calculaban, por ejemplo, en algunas de las obras está Eduardo Cáceres, que es un arquitecto urbanista que ahora vive allí en las islas también. Y luego una cosa que me parece muy interesante es la pasión que mete en todos los elementos. No hay elementos secundarios. Las escaleras son escultóricas, o sea, lo que muchas veces acaba siendo un elemento de comunicación vertical y punto entre dos espacios magníficos, él no es también. O los baños. Cuando estás hablando de vegetación y pienso en los baños, o sea, él sus baños mete vegetación, mete luz, mete vistas, o sea, hay un baño en el Castillo de San José donde uno tiene un ventanal, porque él dice, yo quiero estar en el baño y poder estar viendo cómo atraca un barco, y quiero poder, o sea, ¿por qué tiene que ser un sitio donde estoy escondido haciendo algo secreto? Y bueno, sí, bueno, en fin, y esa humanidad la mete en todos sus espacios, no hay espacios secundarios, y me parece un aprendizaje interesante, claro que sí. Antonio, ¿alguna cuestión que preguntar o que comentar? Sí, no, simplemente estaba como recordando, visualizando toda esa componente, por así decir, orgánico, ¿no? Esa interrelación con la naturaleza, esa forma de intervenir, pero al mismo tiempo buscar enlazar con lo que ya está ahí, ¿no? que es lo que me parece que es más apasionante. Sí. Quiero decir, es como cuando las obras que hace, es como si dices, anda, pero es que esto es normal que saliera de aquí, ¿no? No es que como que llame la atención de repente de, pum, he puesto esto aquí para que, venga, vean que lo bien que lo he hecho, ¿no? Sino que vive como con ello. Sí. Hay una cosa que me bueno, tiene que ver, pero me parece importante decirlo, a veces como en España como que no valoramos, pero bueno, como en todos lados, ¿no? Uno necesita... una cosa que me ha llamado la atención, yo cuando empecé este trabajo descubrí que había ciertos arquitectos muy importantes a nivel internacional que habían visitado Lanzarote, las obras, y me puse en contacto con ellos directamente por carta y les dije, bueno, no sé si tienen algo que decir. Era un poco a lo mejor naif por mi parte, y resulta que todos me estaba dirigiendo a lo que en arquitectura son premios Pritzker, que es como el equivalente a un premio Nobel, ¿no? Y entonces contacté con 3 premios Pritzker y otro arquitecto que es de los más importantes y todos me contestaron, y no solo me contestaron, sino que me dijeron, bueno, Álvaro Siza, un arquitecto portugués de los más importantes contemporáneos, Jack Herzog, que hizo el CaixaForum en Madrid, entre otras obras, y del estudio Herzog de Meuron,
y luego otros como Frei Otto, un alemán que falleció hace poco, y como Kengo Kuma, un japonés, y localmente en las Islas Canarias el que tiene más relevancia internacional, Fernando Menis. Y todos ellos, cada uno me aportó su visión muy interesante de la obra de Manrique y de modos muy distintos. Uno se interesaba por el urbanismo y otro, bueno, por la arquitectura o por la filosofía. Pero eso... Juan Pablo, ¿alguna cuestión con muchas ganas en los minutos finales? Muchas ganas de leer tu tesis, ¿no? Y todo lo que sea recuperar personajes de hace 30 años, en la arquitectura me parece muy bien, porque en otras disciplinas se tiende a dar el premio al año siguiente, o en el teatro se aplaude cuando se acaba la función, claro, en el cine cuando se estrena, ¿no? En la arquitectura habría que dar los premios y el reconocimiento realmente a los 30 años, cuando ya nos damos cuenta que la obra realmente funciona, no es el pelotazo del año anterior que ha funcionado muy bien, porque ha llamado la atención, porque tiene un lenguaje muy contemporáneo, ¿no? En la arquitectura yo creo que esa visión, pasado los 30 años, que ya ha pasado una generación, ¿no? Me parece que es interesantísimo, ¿no? Con ganas, no estaría mal que se hiciera también en cine, ¿eh? Porque a veces en las películas que dices qué buena tal y pasa el tiempo y dices... Al revés. Pues mira, a mí lo nuestro que lo den rapidito para que no se Juan Pablo Rodríguez Frade, de Rodríguez Frade Abogados. Esperamos otro día arquitectos, perdón. Estaba yo con, no sé por qué debía estar mirando algún abogado ahora que hay por aquí en el estudio y que me distrae a mí de vez en cuando. Fíjate dónde te meto, ¿no? Eso no lo pensaste nunca en ser abogado, ¿no? No, eso nunca, no. Ay, Dios mío, la cabeza a veces de adorno. Espero que algún día nos acompañes y que hagamos un repaso por museos. Cuando quieras. Que los conoces también y por esa peculiar manera, porque es verdad que nosotros, el Museo Arqueológico, bueno, pues muchas veces vas con el colegio. Nosotros en una época, a los fines de semana, nuestros padres nos llevaban a ver todos los museos de Madrid, porque a veces cuando viajamos, ¿no?, vemos los museos, pero donde vivimos no los solemos ver. Pero tú tienes una peculiar manera de verlos porque los has vivido y mucho. Y nos apetecerá, bueno, no sé si puede ser objeto de una serie o no, depende de su tiempo. Tú te encargas, Teresa, que sé que tienes el enchufe, pero muy interesante para aprender de museos. Bueno, señor Blasco Abad, ¿usted cómo está fichado permanente? Yo estoy encantado, he aprendido, me sumo a la necesidad de leer esa tesis en profundidad, que seguro que va a seguir incrementando el aprendizaje. Pues se la pediremos, por supuesto que sí. Y si te pregunto por las 4 torres de Madrid, ¿qué te sugieren? Esa ya al final ya no te puedes escapar. Precisamente yo trabajé, antes contabais que tuve un poco de experiencia internacional y mis primeros pasos pues fueron, uno de ellos fue en Estados Unidos, otro en Italia. Y la experiencia de Estados Unidos fue en el estudio de César Pelli, fue mi primer trabajo, que es uno de las 4 torres. Claro, si le preguntas a mi familia, a mi padre, por ejemplo, te dirá que la torre la he hecho yo. Si me preguntas a mí, te diré que estaba dibujando pues, los botones de los ascensores, pero no, un poco más que eso. Pero, en cualquier caso... ¿Cuál de las 4? La torre de la que es como un diamante, como facetado. La tercera, según se aleja uno del centro. Bueno, me parece que los edificios en altura es un problema y se está tratando como un objeto escultórico y hay otros modos de plantearlo. También he trabajado precisamente con con Renzo Piano en Italia, que tiene un planteamiento totalmente distinto, mucho más ligero, mucho más la torre como unos filtros, como que tal vez sea más cercano a mi modo de ver las cosas. Bueno, no te has marchado, pero te has alejado mucho de la mesa, ¿eh? Sí. Me has dado miedo, muchas preguntas no, porque esa yo sé que él además César Manrique, pero bueno, es muy interesante y además así ahora después del programa pues también podéis continuar debatiendo y hablando. Muchísimas gracias por acompañarnos y por rescatarnos a César Manrique, del que yo he escuchado muchísimas historias, de muchos actores, de muchos artistas, posiblemente que compartían con él pues ese experimento, ¿no?, que hizo cultural en Madrid, pero bueno, me agrada que rescates desde luego su figura y que además lo hagas con tanta pasión. Hasta la próxima. Muchas gracias. Antonio, nos vamos. Bien, pues nos vamos, sí. Yo les sugiero que haga una adaptación al cine de la tesis. ¿Se la puedes hacer tú? Mira, hay un guionista que se llama David Escarpa, que resulta es el de la última película de Ridley Scott, el guionista David Escarpa. Pero con la S sin E delante ni nada. Como tiene que ser.
Bueno, pues habrá que averiguar a ver si tiene algo que ver. Teresa Sánchez Letora, ¿con qué te quedas del programa de hoy? Pues María José, yo me quedo, bueno, ya me tengo que quedar con la arquitectura, Como la abogacía, ya sabes. pero me quedo con lo mucho que he aprendido, porque la verdad es que de César Manrique conocía muy poquito, de Carlos Carpa casi nada, es la verdad. Normal. Y he aprendido un montón, así que me quedo con el programa en general y con todos nuestros invitados. Que sepamos, no ganaron ningún Pulitzer y por eso nosotros en nuestra carrera no lo estudiamos. Gracias a todos por acompañarnos y a todos ustedes, como habitualmente les decimos en este programa, que sean ustedes muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Adiós.